Muy bien. Continuamos con nuestro curso de Introducción a la Programación en Python y en esta ocasión lo que vamos a hacer es comenzar con un nuevo tema de programación que tiene que ver con las excepciones y el manejo de errores en programación. ¿Ok? Entonces vamos a poner aquí de título excepciones y manejo de errores. ¿Ok? Muy bien. Las excepciones y el manejo de errores básicamente son una técnica que nosotros tenemos en Python para poder ser capaces de evitar que el programa genere errores, ¿ok? Ya hemos hablado de que los errores son temas muy delicados en programación porque pueden causar que nuestros programas se cierren, que no guarden información o que no efectúen las actividades para las cuales están hechos. Por lo tanto, ser capaces de identificar los errores, conocer los tipos de errores y saber cómo manejarlos, cómo corregirlos y cómo evitarlos es sumamente importante para nosotros en programación. ¿Ok? Por lo tanto, lo que vamos a ver en esta pequeña sección es conocer un poquito más cómo funcionan los errores en Python, cuáles son los tipos de errores, cómo identificarlos y cómo solucionarlos. ¿Sí? Entonces, para eso tenemos que hablar del concepto de excepción. ¿Sí? Entonces, ¿qué es una excepción? Básicamente, una excepción, ya vamos a ponerlo aquí, es un bloque de código, ya que se lanza o que se ejecuta, ¿cierto? Cuando se produce, ¿sí? Cuando se produce un error. ¿Sí? Eso es una excepción. Básicamente es un bloque de código que se produce o que se ejecuta cuando nosotros generamos un error en nuestro programa y que la idea básicamente de la excepción es que nos permita evitar el error. ¿Ok? Por ejemplo, voy a hacer un dibujo. Imagínense que nosotros tenemos nuestro programa que va de esta manera. No sé, vamos por acá, ¿cierto? Entonces, ¿qué ocurre si nosotros tenemos un problema, por ejemplo, en alguna parte? Bueno, nosotros vamos avanzando, ¿verdad? El programa va avanzando secuencialmente. ¿Qué pasa si tenemos un problema en esta sección? Si tenemos un problema, si tenemos un error, el programa se va a detener y no vamos a poder continuar porque ese error nos va a detener y va a cerrar el programa. La idea de tener una excepción es generar una especie de código alternativo, ¿verdad? Un bloque aparte para que en caso de que haya error, en caso de que aquí tengamos un error, se ejecute el otro código. ¿Se dan cuenta? Como el código que está al lado y podamos continuar con el programa sin que nos genere errores. Esa es la idea básicamente de tener una excepción. Es un código alternativo que apenas se identifica un error, ¿qué es lo que se hace? Se ejecuta ese código. ¿Para qué? Para que tratemos de desviar el error y nuestro programa no se detenga. ¿Sí? Esa es la idea de tener una excepción. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, ¿qué tipo de excepciones podemos tener? Como cuando, por ejemplo, dividimos por cero. ¿Verdad? Si nosotros hacemos una división por cero, el programa se detiene. Lo que nosotros podríamos intentar es desviar ese problema para que el programa no se detenga y pueda continuar, ¿verdad? Entonces, esa es la idea, ¿ok? Entonces, para poder aprender a hacer esto, lo primero que tenemos que hacer es conocer cuáles son los tipos de errores que tenemos en Python. ¿Ok? Entonces, este video se va a centrar en conocer primero cuáles son los tipos de errores para que los aprendamos a conocer, a identificar y ya en los próximos videos vamos a ver cómo evitarlos y cómo poder corregirlos. ¿Ok? Entonces vamos a poner aquí un print de espacio y vamos a ver el primer tipo de error que tenemos. El primer tipo de error que tenemos es el que se llama el syntax error. Y el syntax error básicamente se produce cuando tenemos un error de sintaxis en nuestro programa. ¿Ok? Aquí vamos a poner se produce cuando tenemos un error de sintaxis en nuestro programa. ¿Sí? Cuando me refiero a un error de sintaxis, me refiero a que hay un error en la escritura. Por ejemplo, no sé, nos faltó poner un paréntesis, nos faltó poner una coma, nos faltó poner un corchete, un punto, una comilla, ¿se fijan? Ese tipo de errores, ¿sí? Si nosotros tenemos un tipo de error de ese estilo, se va a producir un error de sintaxis. Entonces, apenas nosotros veamos que el programa entrega un syntax error, nosotros inmediatamente tenemos que decir, a lo mejor nos faltó poner un paréntesis, o nos sobró un paréntesis, o me faltó un punto, me faltó una comilla, una coma. ¿Se fijan? Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. Imagínense que yo tengo una cadena de texto, no sé, voy a poner una variable que se llame texto y que tenga la cadena hola mundo. Y yo voy a mostrar esta cadena. Entonces voy a poner aquí print texto. Ok, hago correr el programa. ¿Y qué sucede?
Ah, mire lo que se acaba de ocurrir aquí. Dice syntax error. ¿Qué pasa? Cuando, como yo encontré un syntax error, significa que me falta algo, que en la escritura hay algo que me está faltando. Claro, en este caso, ¿qué es lo que me está faltando? Me está faltando el paréntesis del print. Se fijan que yo aquí abrí paréntesis, pero me faltó cerrarlo. ¿Ok? Entonces se dan cuenta cómo se genera un syntax error. Si ahora yo lo cierro, el programa ya no genera error y muestra el texto sin ningún problema. ¿Ok? Entonces, esa es la idea de los syntax error. Se produce cuando nos faltan puntos, cuando nos faltan comas, comillas. Por ejemplo, aquí, si por ejemplo aquí en la cadena de texto yo me hubiese olvidado de poner esa comilla, también íbamos a tener un error de sintaxis, ¿verdad? Hacemos correr esto y fíjate, también aquí dice que tenemos un error de sintaxis. ¿Por qué? Porque me faltó poner algo al momento de escribir una variable o algún dato o algo de ese estilo. ¿Sí? Si ahora yo pongo la comilla, se corrige. ¿Sí? Así que no hay problema. En ese sentido, en nuestro editor, nuestro Visual Studio Code es bastante, es muy bueno porque nos dice más o menos dónde están los errores. Te fijas que aquí nos dice el tipo de error y aquí nos estamos marcando más o menos cuál es el error que hay. ¿Sí? Más o menos qué es lo que nos está faltando. Te fijas, aquí nos muestra una indicación y nos dice que hay algo que está sobrando o hay algo que está faltando. Incluso aquí nos dice dónde se detecta el error. Nos dice que el error está detectado en la línea 5. Claro, en la línea 5. Acuérdense que cada línea tiene un número. Ustedes pueden ver los números acá al lado. ¿Sí? Así que en ese sentido es bastante útil. ¿Ok? Entonces, siempre que ustedes encuentren un syntax error, significa que les faltó un punto, una coma, una comilla, no sé, les sobró un corchete, algo de ese estilo. ¿Sí? O les faltó un número, no sé, algo de ese estilo va a generar un syntax error. ¿Ok? Muy bien, avancemos con otro tipo de error. Otro tipo de error que tenemos es el name error. Y el name error básicamente se produce cuando llamamos a una variable que no hemos creado. ¿Sí? Se produce cuando tratamos de llamar a una variable que no hemos creado. Hemos creado. ¿Ok? Entonces, esto es lo que se llama el name error. ¿Sí? Cuando nosotros tratamos de llamar a una variable, ya me falta una L, que nosotros no tenemos, ¿sí? Por ejemplo, imagínense, no sé, yo quiero poner aquí print, yo quiero mostrar lo que está dentro de la variable lista. ¿Qué pasa? Fíjate, hago correr esto y mira, ¿qué me sale aquí? Mira, dice name error. Acá abajo lo podemos ver. Name error. ¿Por qué tengo un name error? Porque aquí yo estoy tratando de llamar la variable lista, pero yo no tengo la variable lista, no la he creado. ¿Se fijan? Entonces los name errors se producen cuando tratamos de llamar a algo que no existe. ¿Sí? Algo que no tenemos, una variable que no tenemos. Fíjense que aquí dice que el nombre lista no está definido. Claro, ¿por qué no está definido? Porque nosotros no lo hemos definido. Nosotros no tenemos una variable que se llame lista. ¿Ok? Entonces, este tipo de errores se puede presentar en este tipo de casos, pero también puede ocurrir que se produzca un name error cuando nosotros tratamos de escribir el nombre de una variable, pero lo escribimos mal. ¿Ok? Por ejemplo, imagínense yo voy a tener una variable que se llame números y aquí voy a hacer una lista con números, no sé, 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Y yo quiero mostrar la lista números, pero imaginémonos que aquí yo escribo número, ¿sí? Fíjense que aquí tenemos un error porque la lista se llama números con S. Y aquí yo puse número, me falta una S. Entonces, ¿qué pasa? Hago correr esto y aquí sigue mostrándome un name error. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa en este caso? Ah, lo que pasa es que escribí mal el nombre de la variable. ¿Qué me faltó? Una S, porque la variable se llamaba números, no número. ¿Te fijas? Entonces, si hago correr ahora, ahora sí no tengo ningún problema. ¿Se fijas? Entonces, los name errors se pueden producir. Una, porque llamamos a una variable que no existe. Bueno, de hecho, así es como se activa. Pero también puede ocurrir que a veces nosotros intentemos llamar una variable que existe, pero nos equivocamos en el nombre. A lo mejor nos falta una letra, nos sobra una letra, a lo mejor usamos alguna mayúscula. Acuérdense, fíjense, si ahora yo trato de llamar a la variable números con n mayúscula, esto también me va a generar un name error. ¿Por qué? Porque números con n mayúscula yo no lo tengo. Acuérdense que Python es un lenguaje sensible a las mayúsculas, por lo tanto también podemos producir un name error cuando nosotros nos equivocamos y ponemos otro nombre. En ese caso también la variable que vamos a estar tratando de llamar no va a existir, ¿verdad? Porque nos va a faltar una letra, un paréntesis, una mayúscula, se fijan cosas de ese estilo. ¿Sí?
Así que es muy útil conocer este tipo de error, ¿ok? Para tratar de eh, evitarlo, ¿sí? Siempre que ustedes encuentren un name error, deben fijarse bien porque a lo mejor están escribiendo algo mal. En ese sentido, Python y sobre todo el editor que estamos trabajando es muy genial porque siempre nos va a ir avisando inmediatamente si tenemos errores. Por ejemplo, aquí yo estoy tratando de llamar una variable que no existe, entonces inmediatamente aquí se marca y aparece que esa variable algo extraño tiene, como una pequeña advertencia, ¿verdad? Que nos está diciendo que a lo mejor eso algo mal está ahí, todavía nos falta poner algo, ¿sí? Así que en ese sentido, este editor es muy bueno. Bien, avancemos con el tercer tipo de error. Otro tipo de error, y este es clásico, es el zero division, no sé si se pronuncia así, error. ¿Sí? Bueno, básicamente este error se produce cuando hacemos una división por cero. ¿Sí? Cuando dividimos por cero. Ustedes saben que nosotros no podemos dividir por cero, ¿verdad? Entonces, si yo en algún momento hago una división por cero, me va a aparecer este error. Entonces, automáticamente yo voy a decir, a lo mejor estoy dividiendo algo mal. Estoy dividiendo por cero y eso no se puede, entonces tenemos que corregir eso. ¿Sí? Entonces voy a crear una variable que se llame num1, le voy a poner el 10. Voy a crear una variable 2 que se llame num2, le voy a poner el 2 y voy a mostrar la división. Num1 dividido en num2. Hacemos correr esto y aquí no tenemos ningún problema porque esto va a ser 10 dividido en 2, que es 5. Pero ¿qué pasa si yo cambio num2 por cero? Fíjate que en este caso el programa no me está marcando un error, pero cuando yo lo hago correr, ¿qué pasa? Fíjate, acá está. Cero division error. ¿Qué está diciendo aquí? Estoy dividiendo por cero y eso no se puede. Y me indica específicamente dónde estoy dividiendo por cero. Aquí. ¿Te fijas? Si ustedes miran acá, dice que el error está en la línea 17. Claro, aquí en la línea 17 es donde tenemos el error. ¿Se fijan? Por lo tanto, es muy importante que ustedes aprendan a leer esto porque siempre cuando nosotros programamos, siempre nos podemos equivocar y podemos em, producir errores. Por lo tanto, es importante aprender a leer lo que nos muestra Visual Basic, o sea, Visual Studio, no, Visual Basic es otra cosa. Lo que nos muestra Visual Studio para que nosotros entendamos lo que nos están diciendo y cómo corregirlo. ¿Ok? Así que así funciona. Aquí voy a poner un 10 y listo, se corrigió el error. Es un error muy sencillo de entender. Vamos al siguiente. Otro tipo de error que tenemos es el type error. ¿Sí? Y el type error se da básicamente cuando trabajamos con datos que no son del tipo que corresponde, ¿sí? Cuando tenemos datos con el tipo incorrecto, ¿sí? Con el tipo incorrecto. En esos casos tenemos un type error. Por ejemplo, a ver, ¿cómo podría ser esto? Imagínense que nosotros tenemos la variable num1, ya no sé, le doy 10, y tengo la variable num2, le voy a dar el número 5 y voy a mostrar la resta. ¿Sí? Num1 menos num2. Bueno, aquí no vamos a tener ningún problema, vamos a restar 10 menos 5 y eso nos da 5. Acá está el 5. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, aquí me equivoco y en num2 yo pongo una cadena de texto y digo hola y hago correr esto? ¿Qué ocurre? Fíjate, tenemos un type error. ¿Qué significa eso? Que estoy cometiendo un error con los tipos de datos que estamos trabajando. ¿Te fijas? Porque yo no puedo restar un número con una cadena de texto. Los tipos que estoy trabajando están equivocados. Tienen que ser solamente números. ¿Te fijas? Entonces, el type error ocurre cuando tenemos un error en el tipo. Cuando yo hago una operación que está permitida con un tipo, pero yo meto otro tipo. ¿Se fijan? Yo meto otro tipo. ¿Sí? Porque yo puedo restar con números, no con cadenas de texto. Si aquí, por ejemplo, en vez de haber puesto una cadena de texto, yo hubiese puesto una lista, no sé, 2, 3, 4, 5, y hago correr esto, otra vez tenemos un type error. ¿Por qué? Porque la resta está definida para variables numéricas, no para cadenas de texto o en este caso para un número y una lista. ¿Te fijas? Entonces, cuando usamos una operación que no está definida para el tipo de dato con el que estamos trabajando, vamos a tener un type error. Y de hecho aquí nos dice más o menos cómo funciona. Fíjate, aquí nos dice en la línea donde tenemos el problema, que es la línea 24, nos muestra que el problema está aquí y específicamente en la resta. Y acá abajo nos dice que no podemos hacer la operación porque estamos mezclando un entero con una lista. Y eso no es correcto. ¿Significa? Porque la resta no está definida para listas. ¿Sí? Entonces, de esa manera funciona el type error. ¿Sí? Cuando nos equivocamos.
¿Ok? Aquí voy a poner, no sé, un 2 y eso ya va a estar funcionando ya. Bien. Veamos otro tipo de error. Otro tipo de error con el que nos podemos encontrar es value error. Ahí sí, value error. Y este value error se produce cuando tenemos errores de transformación de datos, ¿sí? Errores de transformación de datos. Ustedes saben que cuando nosotros trabajamos en programación, constantemente estamos transformando datos, ¿verdad? Pero hay veces en las que nos equivocamos. Por ejemplo, si yo tengo una cadena de texto que tiene el número 123, esa variable la podemos transformar a un número entero. Claro que sí, podemos usar la función int, ¿verdad? Y lo podemos transformar. Voy a poner una variable que se llame número, voy a usar int, contexto, y fíjate, hago correr el programa y no ocurre nada malo. No ocurre nada malo, aquí no tenemos ningún error. ¿Por qué? Porque estoy transformando una cadena de texto que tiene un número en un número, sin ningún problema. Pero ¿qué pasa si yo aquí, por ejemplo, pongo hola mundo? ¿Qué va a ocurrir? Estoy tratando de transformar la cadena Hola Mundo en un número. Y eso no tiene sentido, ¿verdad? O sea, ¿cómo vamos a transformar un texto en un número que sea Hola Mundo en un número? ¿Cómo sería eso? Si lo hago correr, fíjate, tenemos aquí un value error. ¿Ok? ¿Por qué? ¿Por qué tengo un value error? Porque básicamente estoy tratando de transformar un dato que no puedo. Yo no puedo transformar un texto como hola mundo en un número. Eso no tiene sentido. ¿Te fijas? Entonces, cuando cometemos errores en la transformación, nos encontramos frente a un value error. ¿Ok? Eso entonces es, de esa manera funciona. ¿No? Entonces, esto es cuando tenemos errores en transformación. Voy a poner aquí un 12 para que no marque error. Bien, vamos a ver el siguiente tipo de error. Son varios tipos de errores. ¿Sí? El siguiente es el index error. Y el index error básicamente se produce cuando llamamos un índice que no existe. ¿Sí? Llamamos a un índice que no existe. ¿Sí? Por ejemplo, en una lista. Pensemos que yo tengo una lista. No sé, voy a poner aquí algunas cosas. Uno, 2, 3, 4, 5. Ya. Y supongamos que yo quiero ver qué hay dentro de esta lista en el índice 3. A ver, lo hago correr y me muestra el 4. Claro, acuérdense que el índice parte en cero. Entonces el uno está en cero, el 2 en uno, el 3 en 2 y el 4 está en la posición 3. Entonces aquí me muestra el 4. ¿Qué pasa si yo quiero saber qué hay en la posición 30? Ah, en este caso no hay posición 30, ¿se fijan? Estoy tratando de llamar un índice que la lista no tiene. Entonces, si yo hago correr esto, aquí me aparece un index error. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estoy tratando de acceder a una posición que esta lista no tiene. Esta lista tiene hasta la posición 4 nomás, ¿no? Porque parte en cero, 0, 1, 2, 3, 4. Entonces yo no puedo llamar a la posición 30. Si yo tengo, por ejemplo, una lista que tiene 4 posiciones o hasta la posición 4, no puedo ver lo que hay en la posición 30 porque no hay posición 30. ¿Te fijas? Entonces, cuando tratamos de acceder a un índice en una posición que no tenemos, producimos un index error. ¿Sí? ¿Ok? Esto puede ocurrir con listas, pero también puede ocurrir con tuplas. Si ustedes tienen una tupla y quieren ver lo que hay en una posición que la tupla no admite, también van a tener un index error. Si lo tratan de hacer, por ejemplo, con una cadena de texto, también les va a suceder lo mismo. ¿Ok? Por lo tanto, es importante que eso lo tengan en cuenta cuando quieran revisar listas, acceder a elementos de listas o de cadenas de texto, caracteres de cadenas de texto o a tuplas, deben tener mucho cuidado con la posición a la que van a acceder, porque si ponen una posición que no hay, van a tener un index error. ¿Sí? Bien. Y el último error que quiero ver es un error también bastante sencillo, es el error, el key error, que básicamente este error se produce cuando tratamos de pasarle a un diccionario una clave que no tiene. ¿Sí? Se produce cuando buscamos una clave que no existe en un diccionario. ¿Sí? Eso nos va a producir un key error, ¿sí? Un key error. Bien, voy a crear un diccionario, entonces, por ejemplo, con datos, ¿sí? Voy a poner el nombre de la persona y su edad, ¿sí? Entonces voy a poner aquí, por ejemplo, mi nombre, yo tengo 23, voy a poner aquí otra persona que se llame Felipe, que tenga, no sé, 40, alguien que se llame Carla, que tenga, no sé, puede ser 14, y vamos a poner una persona más, no sé, Rodrigo, y que tenga 55.
Ya. Ustedes recordarán que para que podamos acceder a los valores de un diccionario, tenemos que pasarle la clave, ¿verdad? Ponemos el nombre del diccionario y entre corchetes ponemos la clave. Yo quiero saber, por ejemplo, cuántos años tiene Felipe. Entonces le paso aquí la clave Felipe e inmediatamente esto que nos va a entregar la edad de Felipe, 40. Claro, aquí Felipe tiene 40. ¿Qué pasa si yo quiero saber cuántos años tiene, no sé, por ejemplo, Claudio? Ah, en este caso, fíjate que aquí Claudio no está, porque está Jordan, Felipe, Carla y Rodrigo, pero Claudio no está. Entonces, si yo hago correr esto, ¿qué tengo acá? Fíjate, un key error, ¿sí? Un key error. ¿Qué significa eso? Que estoy tratando de buscar una clave dentro de un diccionario que no está, que no existe, ¿sí? Por lo tanto, cuando nosotros ponemos claves que están mal, bueno, ahí tenemos un key error y eso obviamente hay que corregirlo. Yo estoy tratando de buscar algo que no tengo en mi diccionario, ¿sí? Por eso produce un key error, ¿ok? Muy bien, entonces a grandes rasgos, estos son algunos de los errores con los cuales nosotros nos podemos encontrar cuando programamos, ¿ok? Errores en la sintaxis, errores en los nombres de las variables, cuando dividimos por cero, cuando tratamos de, no sé, hacer operaciones con datos que no podemos hacerlo, cuando tratamos de transformar un dato a otra cosa que no se puede, cuando tenemos un iterable y queremos acceder a un índice que no está, o cuando queremos buscar una clave en un diccionario que tampoco está. Bueno, eso nos puede ir produciendo estos diferentes tipos de error. ¿Ok? No son los únicos, existen otros tipos de errores, pero esos otros tipos de errores están asociados a objetos que todavía nosotros no hemos visto en el curso. ¿Sí? Hay errores asociados a módulos, errores asociados a funciones, pero nosotros todavía no trabajamos eso, por lo tanto, no tiene mucho sentido que por el momento veamos ese tipo de errores. ¿Sí? Pero por lo pronto, estos son como los errores clásicos que nos podemos encontrar y que tenemos que saber identificarlos para corregir y depurar nuestro código. ¿Ok? Muy bien, con eso entonces vamos finalizando este video. Cualquier duda, pregunta o consulta que ustedes tengan, me la dejan en los comentarios y ya nos veremos en un próximo video. Que estén todos ustedes muy bien.